Esto es la repetición de la conferencia que di en Murcia, en Los Olivos, el 4 de julio del 24, para presentar mi libro, mi antigua tesis doctoral, Una topografía del más allá. Y hago esta grabación porque la original tenía mucho ruido de tráfico y apenas se escuchaba bastante mal. Bueno, pues voy a contar más o menos lo que conté ese día. Buenas tardes, muchas gracias por venir, los que habéis podido y querido venir. Esto es un trabajo que a lo mejor pues a algunos os puede sorprender, porque la mayoría de las personas que me conocen por mi trabajo como abogado, por las cosas que he hecho que han salido medio bien, por ahí, por el Parlamento Europeo y tal y todo eso, pero bueno, pero muy bien. Al margen de eso, algunos saben, pero muchos no saben, que yo tengo un historial y tengo la suerte, tengo el privilegio de formar parte de la primera promoción de arqueología de la Universidad de Murcia. Especialmente tengo el privilegio de haber sido discípulo, alumno y colaborador de la grandísima catedrática de prehistoria, arqueología y prehistoria, Ana María Muñoz Amilibia, que vino de la Universidad de Barcelona y vino a Murcia el mismo día, o sea, en el mismo curso que empecé yo. Y ya me daba ella prehistoria en primero. Por desgracia, Ana María Muñoz, a quien todos llamábamos la jefa, que tenía un liderazgo absoluto y que se había ganado el respeto completo y total de todos, pues murió hace unos años. Primero estuvo con un problema de Alzheimer y por desgracia pues falleció. Y también tengo la suerte y el privilegio de haber sido amigo y compañero de aventuras de Javier García del Toro, que es otro profesor de arqueología de la Universidad de Murcia, que también falleció hace poco. Escribí un artículo sobre el tema en mi blog. Y de Pedro Lillo Carpio, con quien estuve excavando en Córdoba hace mucho tiempo un poblado ibero-romano y que, pues, bueno, no me esperaba yo que la noticia del fallecimiento de mi amigo Pedro Lillo. Esto es la tesis doctoral que tenía que haber leído, pero que no pude leer, y es un trabajo que está hecho a lo largo de 30 y tantos años, porque yo empecé a escribir esto en el 90 o 91 o 92 o algo así, ya no me acuerdo bien. No quería que tanto material bueno para mí, en mi opinión, igual me equivoco, que se perdiera, y no se ha perdido y ya está. Yo creo que una de las cosas que no están dispuestos a admitir en el mundo universitario, en el mundo académico, el mundo serio y riguroso de la ciencia, con todo su rigor y con todos sus límites, es la existencia de unos patrones primitivos de pensamiento. Yo sí que lo creo. Este trabajo no está dedicado, es un trabajo sobre las creencias relativas al más allá, pero no está ni dedicado ni centrado en Egipto, en Mesopotamia, en el Japón, ni en la India, ni en Roma, sino que lo que expone es un patrón común de pensamiento, unos patrones comunes de pensamiento, digo comunes a toda la humanidad. Y cuando digo que hay unos patrones comunes, que son en los que yo me he basado, pues no estoy diciendo que esto obedezca a un fenómeno difusionista. Ya sabéis lo que es el difusionismo, la pretensión de que había un núcleo primitivo de humanos que compartía unas creencias comunes y una visión común del universo y que se expandió con posterioridad. Y tampoco me estoy refiriendo a lo que también se escucha a veces o se lee a veces, los libros de antropología, de historia de las religiones, sobre ese rollo de la identidad del alma humana. Dicen, no, es que el alma humana responde en todas partes del mundo de igual manera a los mismos estímulos. Bueno, pues no, tampoco es eso. No, algo tiene que ver, pero no es eso, ni es lo que yo pienso. Lo que yo pienso es que existen efectivamente unos patrones primitivos o prehistóricos de pensamiento que son comunes, porque son reacciones del forjador de mitos a unos fenómenos que también son comunes, y en particular a un fenómeno único que es común, que no solamente es común, sino que es absolutamente rotundo, visible
y contundente. Quiere decir que se ha desarrollado un sistema de creencias sobre lo invisible y en concreto se ha desarrollado un sistema de creencias sobre el viaje del alma al más allá como respuesta a algo que está en la experiencia común, que es muy visible, que es muy universal y que es común a toda la humanidad en sí mismo, que es el viaje del sol. Yo esto me lo imagino como ese conjunto primitivo de creencias uniformes y unitarias, me lo imagino como un edificio, pongamos que de ladrillo, y para que sea más definido pongamos que de ladrillo pintado de blanco, y como si se hubiera producido un fenómeno como el del cuento de los tres cerditos, que viene el lobo, sopla y se lleva el edificio por delante, y los ladrillos resultan no solamente dispersos por todo el orbe, por todo el mundo, sino además se deforman, pierden el color. Y entonces empezamos a encontrar restos de aquellos antiguos ladrillos en diversas partes del mundo, pero han perdido, ya no son blancos, algunos son verdes, otros son rosas, otros son morados, y tampoco necesariamente tienen la forma de ladrillo que tuvieron en su momento, sino que están deformados y algunos han adquirido la forma de una zapatilla e incluso pues de un plato de calamares a la romana y tal. Y entonces el trabajo del antropólogo consciente, si se tiene visión de conjunto, que hace falta para ello, es la detección, la recopilación y la clasificación y ordenación de vida de todos esos antiguos restos de lo que antes fueron ladrillos blancos, e intentar con esos restos que han quedado, con esas deformidades, reconstruir el viejo edificio. Y esto es lo que yo he intentado dentro de lo que cabe. Para realizar este trabajo, pues de forma muy inapropiada por mi parte, he tenido que tener la osadía de llevarle la contraria a unos cuantos autores brillantes, importantes y serios, y además muy respetados con motivo y con razón. No tengo tiempo ahora porque esto va a ser todo lo breve que yo pueda para explicar la discrepancia que tengo con cada uno de ellos, pero a lo largo de la explicación pues sí que alguno saldrá. Yo he participado en unas cuantas campañas arqueológicas a lo largo de mi vida, sobre todo, especialmente no únicamente a lo largo de mi juventud, y he estado excavando en varios sitios. La fotografía de la izquierda es un muro, me parece recordar, esta foto la hice yo en su momento, es un muro, creo recordar, del poblado argárico de Almendricos, el Lorca, bronceros hispánicos, 1500 a.C. El problema que tiene la arqueología como fuente de conocimiento es que es una fuente relativamente pobre de conocimiento, porque las piedras no hablan, las piedras no nos dicen nada, y en particular a mí me decepciona esto algo, porque yo siempre he ido buscando algo, también, perdón por la repetición, yo he ido buscando siempre lo que decía el Principito, que es lo que es invisible a los ojos, es decir, el alma. Yo todo lo que he leído, todo lo que he estudiado, todo lo que he investigado y lo que he buscado, pues ha sido lo que no se ve, es el alma del hombre prehistórico, el alma del hombre antiguo, y esto es lo que no nos dan, esto es algo sobre lo que las piedras no nos dicen absolutamente nada. Recuerdo que Javier García del Toro había hecho su tesis de licenciatura sobre material de superficie del yacimiento eneolítico a las Amoladeras en La Manga, y esa tesis de licenciatura pues era una mera recopilación, puntas de flecha, de herraderas de sigles, de adornos de concha, de piezas de cerámica, etcétera. Y me comentaba que quiso poner un último capítulo de conclusiones relativas al cuál sería el modo de vida de aquellas personas, y el director, que era Gratiniano Nieto, le dijo que no, porque eso no era científico y porque la arqueología no se puede permitir esas licencias licenciosas, sino que se tiene que limitar a excavar, a encontrar los materiales, clasificarlos, dibujarlos, que es lo que él hizo en el grueso de su trabajo, pero nada más. Bueno, entonces esto nos deja sin la parte que a mí me parece más importante del conocimiento, que es lo que pensaban y lo que había dentro de esas cabezas, dentro de esas almas. Y la foto a la derecha alude al cuento, en particular al cuento popular. En particular a mí lo que me interesa es una sección dentro del cuento popular que le llaman el cuento maravilloso, y que describe el viaje de un héroe que se interna en el terreno desconocido en busca de un reino,
lejano, que es el reino encantado. Y este reino lejano, aunque esto pueda parecer sorprendente, es una metáfora o una elaboración simbólica del reino de los muertos, pero aquí no hay ninguna connotación siniestra ni turbulenta, ni nada parecido, porque como veremos en esta explicación, el reino de los muertos es el país de la vida y es el país de la abundancia, es el país de la sanación. Precisamente el héroe lo que hace cuando sale en busca del reino encantado es que está intentando conseguir un talismán mágico o una medicina mágica que hay allí y solamente allí para curar a un familiar enfermo, para curar a su padre, en fin, todo esto. Y entonces la conclusión es que el cuento de tipo cuento maravilloso nos está diciendo todo lo que no nos están diciendo las piedras. ¿Por qué? Porque aunque en el mundo universitario, en el mundo académico, en el mundo serio y riguroso y formal, el cuento popular se considera un tipo de literatura, un tipo menor, un tipo insignificante, de segunda, tercera o cuarta división. El cuento popular es muchísimo más que eso. El cuento maravilloso, en concreto, es un río absolutamente asombroso de información antropológica y es un tesoro antropológico absolutamente desconocido, ignorado y despreciado. Yo cuando estaba en la Universidad de Murcia lo que hacía para documentarme y para estudiar un poco me iba al departamento de Filología Hispánica, que es donde estaba la revista Dialectología y Tradiciones Populares, en donde yo, pues aquello sí que era fantástico, leer aquella revista. Entonces ahora degenerado y se hace una antropología urbana que es un verdadero asco, pero un asco. Depende del Consejo Superior de Investigación Científica, pero bueno, el caso es que el hecho de que el cuento popular haya sido asignado al Departamento de Filología Hispánica acredita que no se le da más consideración que la de una forma de literatura, de expresión literaria, que no tiene más valor que el valor literario, porque estos expertos y estas grandes autoridades no tienen ni idea. No tienen ni idea, y esto es una pena porque entre tanto los cuentos se han perdido ya, pero tienen ese valor. Y yo pues he hecho lo posible porque aquí en este trabajo que describe o intenta describir el camino al alma al más allá y cómo es la configuración física del más allá, qué forma tiene, he utilizado el cuento maravilloso en abundancia y he utilizado el cuento maravilloso en absoluta igualdad con otras fuentes como puede ser la mitología o como puede ser el ritual funerario y por supuesto los informes de los antropólogos británicos que durante el siglo XIX atiborraron a Sir James Fraser de datos sobre la vida y creencias de los primitivos actuales. Los cuentos populares efectivamente se originaron en la prehistoria y desde entonces pues se han mantenido en la tradición oral de forma más o menos limpia, salvo algunas deformaciones propias de la cristianización. Pero cuando hablamos de la prehistoria es muy extensa, es un periodo muy extenso de la historia de la humanidad. Y aquí yo tengo una discrepancia con uno de los autores que citaba al principio, en esa diapositiva donde había muchas caras, pues en este caso se trata de una grandísima autoridad, la única autoridad indiscutible en cuento popular, que es el ruso Vladimir Prop, que efectivamente en su libro Las raíces históricas del cuento dice que el cuento popular se origina en la prehistoria, pero en el neolítico. Yo no estoy de acuerdo con esto y además no estoy de acuerdo con esto debido a un dato que me sorprende que le haya pasado desapercibido, porque es que Vladimir Prop utilizó básicamente para su estudio la colección de Afanasiev, que es una colección de cuentos siberianos, y en esa colección, que yo la conozco, la he leído y es una auténtica maravilla y la recomiendo, pues hay un cuento que se llama Vasilisa la Bella, que explica una cosa muy significativa, y es que esta chica, Vasilisa, pues está en su casa en el bosque y se le apaga el fuego, y entonces necesita acudir a la bruja Yaga, que es un personaje clásico del cuento siberiano, para que le dé una llamita, porque ella no sabía encender fuego. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que cuando se elaboró este cuento, solamente los iniciados sabían
cómo encender un fuego nuevo, tal y como se nos cuenta en la película famosa de Jacques Arnaud, En busca del fuego. Bueno, entonces esto es el Paleolítico inferior. Paleolítico inferior, el más lejano en el tiempo, mucho más lejano que el Neolítico. El primer Neolítico aparece en el nivel natufiense del Tel de Jericó en 8000 a.C. y cuando hablamos de Paleolítico inferior estamos hablando de decenas de miles de años atrás en el tiempo. Yo lo siento, pero tengo que discrepar, y además es que me extraña mucho que este grandísimo autor, a quien todo el mundo con razón respeta una barbaridad y que es una autoridad indiscutible en tema de cuento popular, porque se le haya pasado este dato desapercibido. Entonces, cuando hablo de que los cuentos se originaron en la prehistoria, estoy diciendo que los cuentos se originaron en la más remota prehistoria, allá por el Paleolítico inferior. Y esto es lo que hace que tengan tantísimo valor como una fuente de conocimiento que se ha mantenido prácticamente inalterable desde aquella época. El patrón común de pensamiento más ostentoso y más visible, que nadie puede ignorar porque basta con abrir los ojos, en la calle es el Sol. Es el viaje del Sol que, como he dicho antes, pues hace ese viaje de oriente a occidente, siempre el mismo. Primero sube, después llega al cenit, después baja y finalmente vuelve a aparecer otra vez por oriente y vuelve el mismo ciclo. Cuando el Sol no se ve, es decir, durante las 12 horas de la noche, que en Egipto tenía una denominación exactamente y literalmente así, las 12 horas de la noche, el Sol está haciendo el recorrido inverso por debajo de la Tierra, de occidente a oriente, es decir, un recorrido por la Tierra de los muertos, y sobrevive y vuelve a aparecer otra vez por oriente, muy feliz, muy contento, muy brillante y muy energético. Y esto es lo que dio lugar a este modelo universal, el modelo del Sol como héroe. El Sol es el héroe y es el modelo del héroe del cuento maravilloso porque vence a la muerte, porque no se deja destruir a su paso por el reino de los difuntos, a diferencia de lo que sucede con la Luna, que la Luna sí que muere, porque la Luna está muerta durante 3 noches para después empezar otra vez con su cuarto creciente y volver a la vida. O sea, la Luna muere y resucita, pero el Sol no muere. El Sol vence a la muerte, y por eso en Sumer el dios del Sol, que era llamado Utu, tenía un apelativo que era el héroe. Utu, el héroe. De hecho, al héroe, valga la redundancia, Gilgamesh, cuando va a iniciar su grandioso camino hacia el monte Nisir en busca de la inmortalidad, pues se le dice que no puede hacer ese viaje, que eso es disparatado y que solamente Utu, el héroe, ha hecho ese camino, lo cual ya nos está diciendo que el monte Nisir estaba en el extremo occidental del mundo, porque Utu, el héroe, el camino que hace de oriente a occidente. Esto fue, digamos que extraordinariamente marcado en Egipto. Me refiero al viaje del Sol y a las etapas del viaje del Sol, porque como he adelantado, ese viaje tiene 3 etapas: la etapa del ascenso, la etapa del cenit y la etapa de la evolución hacia el crepúsculo. Y estas 3 etapas fueron personificadas de la siguiente manera. Esto es el esquema Khepri-Raatun. Khepri es el dios escarabajo. Posiblemente habréis visto cómo el escarabajo pelotero se dedica a ir empujando una bola de estiércol, lo cual ya es una imagen bastante clara del Sol, a la bola esta que gira. Pero es que además el escarabajo sale del fondo de la Tierra y tiene alas, y como tiene alas, pues al salir del fondo de la Tierra despliega las alas y asciende al cielo. Y por esta razón fue considerado Khepri la mejor imagen para personificar el Sol ascendente. El Sol en el cenit es Ra, que es el que vemos ahí en el centro, que en realidad está de pie, pero él iba en una barca, y el Sol que se precipita ya hacia el crepúsculo es Atum, que es el de la izquierda, que se puede reconocer enseguida porque va apoyándose en un bastón, con una vara, porque se supone que ya está fatigado de su largo caminar. Si bien es cierto
que el dios del sol iba navegando en una barca de oro, que era la barca de Ra. Si va navegando no puede ir caminando, y si va caminando no puede ir navegando. Pero esto es un ejemplo más de cómo en Egipto se entremezclaba todo y se hacía compatible todo con absolutamente todo, y más adelante vamos a ver algo sobre esto, algo nuevo. Lo que vemos a la derecha es la barca de Ra. Estos que tienen a los lados muy posiblemente sean muertos. Hay muchas referencias en el libro de los muertos, vale la redundancia otra vez, perdón. Hay muchas referencias a algo que se llama la comitiva de Osiris, que es la barca en donde Osiris está conduciendo a un montón de difuntos al paraíso occidental, a lo que se llama la campiña de los juncos. Y aquí tenemos al dios Ra, no tenemos al dios Osiris. El dios Osiris nunca lo he visto, no lo he visto nunca representado en la barca, pero es lo que cuenta el libro de los muertos. Y entonces la barca esta es de papiro, se ve. Y luego lo que tenemos a la izquierda es una representación del 11º trabajo de Hércules cuando fue a la isla roja de Eritia para robar el ganado rojo del rey Gerión. Y vemos que está navegando en un caldero. Ese caldero nos dice Apolodoro que es la copa de oro del sol Helios, del dios Helios, que tuvo ahí un episodio de generosidad que a mí me parece una cursilería y una absoluta deformación del mito original o de la creencia original. Pero no me da tiempo ahora a explicarla. Ya si sale en algún coloquio luego, pues lo explico, y si no, pues lo dejo así. Básicamente, aquí lo que importa es ver que el caldero la embarcación en la que va Heracles, no Hércules, Heracles, es una embarcación metálica, y el barco de Ra es de papiro, es vegetal, no tiene nada que ver. Bueno, analizando el contexto, analizando los datos en su conjunto y especialmente el libro de los muertos, yo creo que puedo decir que la navegación del dios Ra, y en concreto la navegación de Osiris como jefe de la comitiva de Osiris de Oriente a Occidente para llevar difuntos al otro lado, esa embarcación es metálica, debería ser metálica porque es una imagen simbólica obvia del sol. De hecho, si las máscaras funerarias egipcias, y no solo las egipcias sino también las micénicas, son de oro, es porque se creía que el oro era la carne de Ra, y posiblemente la embarcación que vemos a la derecha debamos entenderla en el sentido de la embarcación que vemos a la izquierda, y en el sentido de que en realidad el dios está transportando muertos en una embarcación de oro, en un caldero metálico, en concreto en un caldero de oro. Y el hecho de que en el 11º trabajo Hércules fuese a robar el ganado rojo del rey Gerión a la isla roja de Eritia, que estaba delante de las columnas de Hércules, pues claro, nos está dando un mensaje más claro agua de que está haciendo el mismo viaje. Es un viaje, el Heracles no está muerto, está vivo, vivísimo, pero está haciendo un viaje al reino de los muertos. Esto algo se me dio a escapar cuando presenté mi primera novela, Gilgamesh y la muerte, en Murcia hace bastante tiempo, porque en el periódico sacaron una frasecita mía que yo había dicho, supongo que en la presentación, que es que el viaje al héroe por excelencia es el viaje al reino de los muertos, y así es. Hay una alusión en el libro de los muertos repetitiva al destino de la comitiva de Osiris y al reino que se encuentra al extremo occidental, que a veces también es una isla, se llama la isla de las brasas o la isla del incendio. Compárese esta denominación con la isla roja de Eritia. Y hablaré más tarde de qué quiere decir esto de que ahí había ganado, porque la nota de la abundancia define el mundo del más allá, supuesto que el mundo del más allá, y ya lo voy a explicar, es el mundo donde la creación está teniendo lugar continuamente. Esto es una representación de la lucha de Heracles con el rey Gerión. El rey Gerión, que aquí se ve que hay tres escudos y hay 6 piernas, ¿no? Pues esto es porque el rey Gerión tenía lo mismo que el dios del sol. En Sumer se llamaba Utu el héroe,
pues del rey Gerión se decía siempre el que tiene 3 cuerpos en uno. El que tiene 3 cuerpos en uno es un recordatorio poderosísimo del triple viaje del Sol, con lo cual, del triple viaje del Sol, Kepri Rahatum, lo que he dicho antes. Estamos viendo que aquí hay un simbolismo oculto o no tan oculto que nos está indicando que en realidad el rey Gerión era también el Sol. Es una imagen simbólica del Sol. La diapositiva de arriba ya vemos lo que es, ya sabemos lo que es, y la diapositiva de abajo es la representación de la Santa Compañía gallega, que en Asturias se llama la hueste. Creo que hay unas diferencias mínimas o ninguna en contra de lo que pudiera parecer entre lo de arriba y lo de abajo, porque en la de arriba, o sea, la comitiva de Osiris, es una agrupación de muertos que van haciendo un camino de oriente a occidente, y la Santa Compañía es una agrupación de muertos que va haciendo un camino de oriente a occidente. La Santa Compañía, como se ve en la foto, en el dibujo, no está parada, está caminando y siempre camina hacia Finisterre, camina hacia el extremo occidental. Pero lo que puede marcar y lo que puede señalar la identidad simbólica entre la comitiva de Osiris y la Santa Compañía es el hecho de que esta última Santa Compañía lleva siempre un difunto en jefe, una especie de difunto a cargo que lleva una pértiga y un caldero. Lleva un caldero. Con lo cual podemos establecer, o podemos presumir la existencia de una correspondencia simbólica de continente a contenido, porque mientras en la comitiva de Osiris es que no hace nada a un caldero. ¿Por qué tienen que llevar un caldero? Esto no está nada explicado. En ningún folclorista ha explicado por qué diablos tienen que llevar un caldero. Bueno, la diferencia de continente, la relación de continente a contenido, o la inversión, es que mientras en la comitiva de Osiris, según lo que he dicho antes, es una agrupación de muertos que va contenida dentro de un barco que es un caldero, la Santa Compañía es una procesión de muertos que lleva un caldero consigo, y a mí me parece que por esta razón podríamos considerar que la Santa Compañía es también una materialización en el folclore de la comitiva de Osiris, y que es una forma de expresar la misma idea. Hay un folclorista muy conocido y también muy respetado que estudió la Santa Compañía, que es Constantino Cabal. Constantino Cabal tiene una monografía que creo que la leí en la revista Dialectología de Tradiciones Populares, que habla de la Santa Compañía y dice que tiene un origen medieval y piadoso. Bueno, yo no puedo estar de acuerdo con eso, y esta es otra muestra más de discrepancia con un autor de estos que ponía al principio de autoridades de gran autoridad y gran prestigio, pero que en este caso concreto yo tengo que discrepar. Yo leí hace tiempo un estudio del gran catedrático José María Blázquez, gran catedrático respetadísimo catedrático de Historia Antigua en la Complutense. Yo tuve la suerte de poder asistir a una conferencia que dio hace tiempo en el Colegio Mayor Femenino Azarbe, y este hombre, pues bueno, tiene una colección de trabajos unificada en forma de libro, y uno de esos trabajos se llama Caballos del Infierno Etrusco. El trabajo hace referencia a un tema recurrente, que son las estelas funerarias que aparecen en la península ibérica, en Etruria, en la península ibérica, en Etruria son más bien pinturas, y en Grecia, en los que en un contexto claramente funerario, pues aparecen representaciones de el difunto separándose, despidiéndose de su familia e iniciando un viaje a caballo, comúnmente, no siempre, pero muchas veces acompañado de un perro. Y entonces esto es como cuando los médicos saben que hay una enfermedad que la definen solamente como un conjunto de síntomas, y le dan un nombre. Le dan un nombre porque tienen que rellenar un vacío, pero no tienen ni idea de lo que es esa enfermedad, ni de su significado, ni de su origen, ni de su etiología, no saben nada. Bueno, entonces salvan las apariencias dándole un nombre, y aquí también. Aquí a esto se le ha dado también un nombre. Esto no saben lo que es, no lo entienden, no entiende absolutamente nadie, ni lo sabe interpretar absolutamente nadie. Y entonces el nombre que se le ha dado es la heroización ecuestre, porque dicen que
el difunto a caballo, pues al subir al caballo está heroizado y de alguna manera no explicada, pues ya está, se ha convertido en héroe y aquí no se hable más. José María Blázquez en su trabajo cita a un autor francés que se llama Benoit y dice lo siguiente. Y esto lo cuento para que veáis hasta qué punto estos temas pueden llegar a ser tratados con algo que en realidad está totalmente vacío de contenido, ¿no? Dice, ha escrito Benoit que la heroización ecuestre, el papel del caballo es sagrado. Punto seguido. Esta hipótesis me parece perfectamente admisible. Bueno, esto es lo que dice José María Blázquez, es decir, que no dice nada. No dice nada. Benoit no sabe nada, perdón por decirlo así, pero Blázquez no sabe nada de esto. De otras cosas sí, pero de esto no. Y lo despacha así, diciendo que sí, que el papel del caballo es sagrado y se acabó. Bueno, hay un concepto que es el concepto de raro, un concepto extraño, que es el concepto de que la creación no solamente tuvo lugar en el origen, sino que la creación está teniendo lugar continuamente. Esto es un concepto clave, porque el lugar donde la creación está teniendo lugar continuamente es justamente en el más allá, que además de ser el más allá, simultáneamente, ya lo adelanto, aunque he soltado algo antes, es la tierra donde se originó la vida, la tierra donde se originó el mundo. Y hay una coiné, se llama una coiné, una serie de mitos que se repiten, o mitologema, también le llaman así, que es la cacería salvaje. La cacería salvaje, que es un motivo propio de lógicamente, los pueblos cazadores, pues ahí se repite el tema de un cazador que va persiguiendo una pieza de caza, muchas veces un ciervo blanco, pero no necesariamente, y entonces inicia una carrera frenética, tan frenética que al final de ella llega a un sitio y no sabe dónde está, y ese sitio que no sabe dónde está es el más allá, es el infierno. Esto aparece en un Mabinogi. Mabinogi es un relato galés de los que están integrados en la tradición celta, en una colección que es el Mabinogion, traducida a castellano por María Victoria Cirlot, y aquí pues le pasa esto a un personaje también que se encuentra en el más allá y tal. Yo hice una vez un documental para televisión llamado El útero de la tierra, que estaba integrado dentro de mi serie Crónicas de la Tierra Encantada. En ese episodio yo explicaba por qué razón en la pintura paleolítica el cazador, el pintor, el artista prehistórico había caminado kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros en galerías en completa oscuridad para llegar al final a una capillita lateral pequeña y humilde, o no, y ahí pintar al bisonte flechado y todo esto que ya sabemos. Bueno, pues yo lo que proponía en ese documental es que el cazador quería adentrarse lo más posible, el pintor, el artista paleolítico quería adentrarse lo más posible en las entrañas de la tierra, porque al final de esas entrañas de la tierra, ahí es donde está el mundo de los muertos y ahí es donde está el mundo de la vida. Perdón por la aparente paradoja, pero esto supongo que se va a quedar explicado más adelante. Y entonces la clave del tema es que cuando el cazador sorprende una pieza de caza, la pieza huye. Claro, el ciervo huye, el jabalí huye, el conejo huye, pero no huyen sin criterio, huyen hacia su casa. Y su casa es el más allá. Su casa es la tierra de la vida, la tierra de la muerte, que es lo mismo, exactamente igual. En la mentalidad prehistórica, exactamente igual. Y entonces, cuando sucede esto, la pieza de caza huye hacia su casa, pues esa casa es precisamente el mismo sitio que va buscando el difunto, que es la tierra de los muertos, la tierra del más allá, la tierra del paraíso. Y esto es, claro, la cacería salvaje tiene un significado simbólico claro, y el motivo de la heroización ecuestre responde a una inquietud muy definida, muy concreta y muy práctica. Aquí no hay nada de que el papel del caballo sea sagrado. Bueno, el caballo. Y en concreto, en el cuento maravilloso, encontramos un tema que es muy congruente con esto que estamos viendo en estas estelas funerarias, porque el caballo aparece no ya como el que transporta al héroe muchas veces a su destino, al reino encantado, sino que además es que le aconseja, le dice por dónde tiene que ir, le dice lo que tiene que hacer y lo que no debería hacer.
Y esta es la razón por la cual aparecen como psicopompos. La palabra psicopompo indica conductor del alma. O sea, un animal psicopompo o un sacerdote psicopompo es el sacerdote o es quien traslada o ayuda a trasladarse al difunto al más allá. Entonces, esta es la razón, no ya de este motivo arqueológico, de este material arqueológico, que son las estelas estas de los caballos, sino además que esta es la razón de que el jabalí sea un animal que tiene significado funerario, el conejo tiene significado funerario y por supuesto el ciervo tiene significado funerario. ¿Por qué? Pues son piezas de caza, pero también tienen significado funerario los depredadores. Y por esto no nos tiene que extrañar nada que en algunos pueblos de indios norteamericanos, de aborígenes norteamericanos, a la Vía Láctea se le llame precisamente el camino del lobo, porque es el camino que tiene que seguir el lobo persiguiendo al ciervo, al jabalí o al conejo o a la pieza de caza que sea, hasta la tierra del origen, que es la tierra del final también. Y por esta razón, Henry Frankfurt en su libro Reyes y Dioses hace referencia explícita a un personaje que es el lobo Utbau, que se dice de él que pululaba por los cementerios y que tiene el curioso y el expresivo sobrenombre del abridor de caminos. Voy a describir ahora lo más rápidamente que pueda los hitos del camino del alma en la mitología y la creencia religiosa en su progreso hacia el más allá, y del héroe en el cuento maravilloso. En primer lugar, básicamente el más allá es un reino subterráneo, aunque en realidad esto se perfila como un mundo al que se accede mediante un subterráneo, y después cuando se llega al final del subterráneo ese mundo tiene su propio cielo y tiene su propio paisaje de luz. Pero hay algunas religiones, como la religión sumeria, la religión acadia, Babilonia y Asiria, en las que el reino de los muertos es un reino subterráneo y se acabó. El Kur, esto es en Sumer es llamado el Kur. En Akkad también es el reino de Netherworld, le llaman los ingleses a esto. Siempre hay una corriente de agua que separa el mundo de los vivos del mundo de los muertos. Aquí he citado un caso, un ejemplo, entre otros muchos, que viene del poema El nacimiento de Dios Nana, que es el dios sumerio de la luna, cuando se alude al hombre del río infernal. Pero la corriente de agua o el espacio de agua puede ser también el mar, puede ser también un lago muy grande. El caso es que siempre hay esa barrera, esa frontera. Para llegar al reino encantado, para llegar al reino de los muertos, hace falta atravesar también un país de marismas, que aquí pues he citado un caso del libro de los muertos también, donde se habla de la campiña de los juncos, pero los ejemplos son abundantísimos. Siempre hay un terreno de juncales, un terreno de marismas, y siempre hay una muralla que separa, que digamos que circunda el reino de los difuntos. Suele ser una muralla metálica. El cuento popular alude mucho a los elementos metálicos en el reino encantado. En el Kalevala, en la epopeya nacional de Finlandia, la muralla, el de la tierra de Pohjola, que es el infierno, es de hierro. No es de oro, no es de otro, es de hierro. Pero el caso es que la conformación metálica, tanto del reino de los muertos como la muralla que rodea el mundo de los muertos, se explica por lo mismo que he dicho antes, de que la barca era un caldero metálico, ¿no? Porque todos los atributos del reino de los difuntos están aludiendo al brillo del sol, que es un brillo que se podía considerar metálico, y de hecho hay algunos pueblos primitivos que consideran que el sol es precisamente un disco metálico dorado que va girando por el cielo. Y finalmente se llega a una colina, se llega a una montaña, y muchas veces los cuentos, me acuerdo ahora de una narración celta irlandesa en la que se le dice al héroe: métete por esa pequeña puerta roja que hay al pie de esa colina, y ahí se mete el héroe y llega caminando, llega a un subterráneo que es el prolegómeno del reino de los muertos, y como he dicho, pues al final, después de esa colina, después de ese subterráneo, pues se accede al reino en sí mismo y tal.
Hay otro tipo de reino de los muertos que no tiene nada que ver con todo esto que he dicho, que es el reino, el paraíso occidental, que curiosamente aparece también en Egipto, aparece también en el libro de los muertos, de manera perfectamente compatible con la otra visión, que es la visión de que hay un reino en el extremo occidental, que es la campiña de los juncos. Y esto es el paraíso que está en el centro del mundo. El paraíso que está en el centro del mundo se fundamenta en la creencia de que hay una gran columna que sostiene la cúpula del cielo y que se alinea justamente con la estrella polar y que tiene que toca la estrella polar, y ahí es donde se asienta la cúpula del cielo. Pero se trata en este caso, de un paraíso giratorio, porque si nos fijamos en el cielo nocturno, una noche estrellada en verano, pues seremos capaces de comprobar que el universo aparentemente gira alrededor de la estrella polar, que no gira, lo que gira es la Tierra, pero se produce una falsa apariencia de giro de las constelaciones, y esto es lo que ha dado lugar a la creencia en lo que llama el libro el paraíso giratorio, la isla espiral y el paraíso giratorio, porque la columna que sostiene el cielo es una columna que está girando lo mismo que gira todo el cielo nocturno alrededor de ese eje de la estrella polar. Y hay un motivo que se repite mucho, que todos conocemos, que es el motivo folclórico de que las 12 de la noche es la hora de los difuntos, ¿verdad? Que sí, esto se conoce. Y hay otro motivo mucho menos conocido, pero muy repetitivo en el cuento popular, que es el de quien intenta penetrar en el mundo de los difuntos y se le dice: ahí hay una pequeña puerta, pero esa puerta tiene que estar muy atento porque se abre y enseguida se vuelve a cerrar, o al poco rato se vuelve a cerrar, ya no puede volver a salir. Y yo esto, por buscarle la racionalización, pues me lo imagino como un doble cilindro que hay en la proyección de la estrella polar en el centro del mundo, sosteniendo el cielo, un doble cilindro. Ese doble cilindro tiene uno fijo por fuera, que tiene una ventana, tiene una abertura, y otro giratorio dentro del primero, que también tiene una abertura. Entonces el cilindro interior está girando y gira durante las horas, claro, cada 12 horas completa un giro. Y el cilindro de fuera pues permite a través de su abertura penetrar en ese reino solamente durante una hora de cada 12. Y por eso las dos tradiciones, la tradición de que a las 12 de la noche los difuntos escapan del reino de los muertos, y la otra tradición de que la puerta del más allá está abierta durante un corto periodo de tiempo. Bueno, una serie de tradiciones en el País Vasco que aluden de manera insistente al tema este de la prohibición de girar, de la prohibición. No se pueden dar vuelta alrededor de la iglesia, no se pueden dar vuelta alrededor del cementerio, porque esa persona pues desaparece, y hay registros folclóricos en muchos pueblos del País Vasco aludiendo a personas desaparecidas porque osaron desafiar la prohibición de circunvalar la iglesia o el cementerio. Veis que hay unas estrellas que están más cerca de la polar y que giran en las cercanías, y en esto los egipcios, el libro de los muertos, pues vio un símbolo de la inmortalidad. A estas estrellas las llamaban las infatigables, porque nunca mueren, porque no se las come el horizonte. El horizonte se come a las estrellas que están más despegadas, están más lejanas de la estrella polar, y esas sí que morían, pero las infatigables no. Entonces esto es otra manera de expresar también la inmortalidad, en este caso en el libro de los muertos. Hay un capítulo en el libro que se llama así: de lo imaginado a lo construido. Y es que resulta que yo, cuando empecé a hacer todos estos estudios, pues iba buscando lo que he dicho, iba buscando la descripción del camino, no tanto la descripción física de la conformación del más allá, como la descripción del camino y los peligros del camino y los incidentes del camino. Pero
lo que me sucedió fue lo que no es la primera vez que me pasa a mí esto, que tú vas a buscar algo y te esfuerzas, te sacrificas, o sea, te pones al tema y entonces lo que buscabas sí que lo encuentras, pero luego te encuentras además con un premio que es algo que no ibas a buscar y te lo has encontrado como consecuencia de que en vez de quedarte sentado viendo Telecinco, pues has hecho el esfuerzo. Entonces yo lo que encontré, o lo que creía encontrar, es el tesoro de que esta concepción mítica del mundo del más allá, como un lugar que está situado en el extremo occidental del mundo, debajo de una colina hueca, porque en el fondo de esa colina hay muchas referencias en el cuento tradicional. Conocéis la montaña de Alibaba, ¿no? La colina de Alibaba, ábrete sésamo. Bueno, la colina de los ladrones, una colina hueca llena de oro, bla, 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 en fin. Todo eso, en realidad, fue plasmado por los ingenieros de la Edad del Bronce en la arquitectura funeraria que se conoce como la tumba de corredor de la Edad del Bronce, que creo que tienen su primera expresión en Micenas, no sé si 1800 a.C. O por ahí. El tesoro de Atreo, ahí la máscara conocida como la máscara de Agamenón, es también una máscara de oro como las egipcias, y esto nos confirma que el ritual funerario era conforme a toda esta coiné que he estado explicando del sol, del viaje del sol y de la naturaleza dorada del sol, y que la carne de Ra es de oro. El tesoro de Atreo, que es la más conocida, la más antigua, pues es una tumba que tiene claramente estas características de un corredor que termina en una colina artificial hueca. La cúpula esta es una colina hueca. Y claro, hay que hacer el camino. El corredor simbólicamente nos está haciendo referencia al camino del alma. Y la colina hueca nos está haciendo referencia simbólicamente al reino del más allá, a esa montaña que aparece en tantos cuentos populares y que aparece en el poema ugarítico que he leído, y en el libro de los muertos también aparece por todas partes. Hay una monografía de un arqueólogo que se llama Berdichevsky, que a pesar de su apellido es español, que se llama Los enterramientos en cuevas artificiales del bronce I hispánico, que está publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que nos presenta un elenco de hipogeos, es decir, de excavaciones funerarias, excavaciones en terreno con finalidad funeraria, que prácticamente perpetúan y repiten el mismo esquema más o menos, de pasillo y cámara funeraria en forma de cúpula. Entre ellos la necrópolis de Alcaide, que está en Antequera. Lo que pasa es que la necrópolis de Alcaide, que está en Antequera, aunque los pasillos son tumbas muy pequeñitas, aunque los pasillos intentan más o menos reproducir, o la alineación, se intenta que los pasillos tengan la alineación este-oeste, pero no se puede conseguir eso con mucha pureza, porque como está en una ladera, pues hay que acomodarse al relieve. La necrópolis es la del bronce más poderosa, más importante que hay, o que yo conozco por lo menos, está en Almería, necrópolis de los Millares, donde he estado grabando documentales para la televisión en su momento yo, y también aquí se repite este esquema del pasillo y la cámara funeraria como alegorías del camino del difunto y de la montaña que está al final de ese camino, la montaña hueca, donde está el reino de los difuntos, donde está el reino encantado del cuento maravilloso, y donde el alma puede disfrutar del paraíso de la misma forma que los cuerpos aquí en el túmulo funerario pues pueden disfrutar también del descanso. Entonces aquí en los Millares vemos que hay una curiosidad importante, y es que el camino, el pasillo, está dividido en tres sectores por dos lajas de pizarra que están perforadas con ese propósito. O sea, esto utilidad práctica no tiene ninguna. Esto es más bien un estorbo para ir una procesión funeraria, a meter por ahí un cuerpo, pues, y además que el pasillo es muy bajito, te tienes que encorvar mucho para entrar, y lo digo porque he estado dentro. Utilidad práctica no tiene ninguna, pero la utilidad simbólica está clara, porque a mi juicio la interposición de esas dos lajas de pizarra perforadas tiene como misión el dividir el camino en tres sectores, a imagen y semejanza del esquema
este egipcio de Kepri Ratun, es decir, los tres caminos del sol, subiendo en el cenit y descendiendo. Es también el mismo número 3 que encontramos en el cuerpo triple del rey Gerión, y con esto no quiero decir ni de lejos que los primitivos neolíticos 2500 a.C. De los millares hubieran tenido ninguna influencia de Egipto. En cambio, sí que digo que con arreglo a lo que he aludido al principio de los patrones universales, patrones prehistóricos universales, la fuente de inspiración del ingeniero de los millares y la fuente de inspiración del forjador de mitos, los sacerdotes que escribió el libro de los muertos, es exactamente la misma, que es el viaje triple del sol. Bueno, cuando vi una fotografía de este sitio no me lo podía ni creer, porque este sitio, que está en Badajoz y le llaman el Cerro de Masatrigo, simboliza y encarna y le da cuerpo absolutamente a todo lo que he estado explicando de la conformación física del más allá, como una colina que está separada de la tierra de los vivos por un espacio de agua. Yo, cuando había ya terminado prácticamente de escribir el trabajo, cogí de la estantería un libro que ya lo conocía, lo había empezado a leer, pero que es que me aburría tanto que lo dejé. Es el Folclore del Antiguo Testamento de Fraser. Es que después de leerse La Rama Dorada y releerse La Rama Dorada y volver a releerla y subrayarla y conocerla, pues claro, hace falta ser muy paciente para meterse entre pecho y espalda el folclore del Antiguo Testamento del mismo autor, de Fraser. Porque lo que hace que estos textos sean aburridísimos es que te empiezan a contar ejemplos de en qué pueblo primitivo se da qué creencia, qué costumbre y qué rito, y es un no parar, un no parar, un no parar, un no parar. Y esto en los estrechos de Torres Strait, y esto en Nueva Guinea, y esto en Sudáfrica, y esto entre los Pigmeos, y esto en Botswana, y así pum pum y pum pum. En fin, el caso es que lo cogí, y cuando lo cogí, pues otra vez se me abrieron los ojos y otra vez pude comprender algo que ni siquiera sabía que estaba ahí, y algo que es lo que a mí me parece que hace que este trabajo, y con perdón lo digo, sea redondo. Y es lo siguiente: aquí, en la mayoría de las mitologías, está contado en el libro de Fraser, en el folclore del Antiguo Testamento, pero no solamente en el libro de Fraser, sino también en otras muchas fuentes. Al principio de los tiempos nada más que había agua. Al principio de los tiempos nada más que había un océano que lo cubría todo. Esto lo vemos en el Enuma Elis, claramente lo cuenta. El mundo era el agua salada de Tiamat, el agua dulce de Apsu, pero el agua. El Génesis también, el relato pelasgo de la creación que nos cuenta Robert Graves con Eurínome, sí, creando el huevo cósmico, exactamente lo mismo, lanzando sobre las olas. Y entonces hay un momento en el que en ese océano primitivo surge una primera tierra firme, una primera tierra emergida. Esto está bien expuesto en Egipto, en la teología de Memphis. En la teología de Memphis se dice también, como en tantas otras, que en principio nada más que había el océano y tal, y entonces aparece la primera tierra emergida que se llama, me parece que le dicen Tagenem. Y sobre esa primera tierra emergida se encarama el dios Ptah, Ptah, que es ese dios que aparece, que tiene forma de momia, o que aparece momificado, y crea el mundo mediante la palabra. Crea todas las cosas mediante la palabra, lo mismo que hizo Yahvé en el Antiguo Testamento, como todo el mundo sabe. Entonces hay un relato también en Sumer, que es el relato de Tilmun, en donde se describe una tierra maravillosa que en el origen de los tiempos por ahí pululaba el dios Enki, el dios de la sabiduría, que es el que libró al hombre del diluvio. Y entonces en Tilmun se dice que el león no ataca al cordero, que el hombre no se hace viejo, y que la enfermedad no existe, y que todo es propio del Edén. Reúne todas las características, esa tierra de Tilmun, de todas las características de la salud, de la abundancia, de la vida, de la potencia genésica de la vida, y ya está. Entonces todo indica que esa primera tierra emergida, ya lo hemos visto en la teología de Memphis, pero en fin, en otra parte del mundo también, es donde tuvo lugar la creación.
y donde la creación está teniendo lugar permanentemente, porque la creación no es algo de un momento, no es algo de un día, como tenemos tendencia a creer racionalmente, sino que en la mentalidad mítica, en la mentalidad del forjador de mitos, la creación está teniendo lugar continuamente, y por esa razón es ahí, a ese sitio, a un lugar que era muy parecido a lo que estamos viendo en la foto, es a donde huye el jabalí cuando lo quieren cazar, huye el ciervo, huye el conejo cuando lo quieren cazar, y también el lobo, el perro y el coyote van en su busca. Por eso el lobo, el perro y el coyote pues también son animales psicopompos. Y entonces ya la última parte de esta explicación es por qué razón en el Génesis, cuando Dios creó al hombre, lo creó de barro y no de cualquier otra materia prima que podía tener a mano, que las tenía, porque en el jardín del Edén ahí se supone que había de todo. En el libro, Fraser hace alusión a montones y montones y montones de tradiciones mitológicas de todo el mundo, con arreglo a las cuales el hombre fue creado del barro. No solamente es el Génesis. Bueno, la razón de esto es muy simple. Muy simple. Dios creó al hombre del barro, y todos los dioses de todas las otras culturas crearon al hombre del barro, porque el barro era la materia prima que tenía la divinidad más a mano, teniendo en cuenta que estamos en una isla, estamos en una primera tierra emergida, teniendo en cuenta que los bordes de esa isla son necesariamente, porque es así, siempre es así, son terrenos de marjales, son terrenos de marismas. A esto responde también el concepto del libro de los muertos, de la campiña de los juncos. Y bueno, y con esto pues creo que esta explicación se puede dar por terminada. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.